Vamos a ver ahora el uso concreto en una aplicación de archivos y base de datos. Vamos a comenzar por lo más simple, por un archivo. Siempre que queramos trabajar con almacenamiento externo, entre otras sentencias, pero siempre con almacenamiento externo, vamos a tener que tomar la directiva del compilador. ¿Qué quiere decir eso? Habíamos visto que pueden ocurrir errores de ejecución, excepciones. Entonces, para que esto no suceda y haya una interrupción abrupta de la aplicación y como programadores podamos atender cualquier error que pueda ocurrir, porque ya esto no va a depender de la lógica de nuestro programa, sino que como estamos accediendo a almacenamiento externo fuera de la aplicación, fuera de la memoria RAM, pueden suceder diversas cosas, desde que no se encuentren los archivos o la base de datos, o en caso de una base de datos que no esté el servidor encendido, si estamos pensando en una base de datos cliente-servidor. Muchas pueden ser las cuestiones que puedan hacer que nuestro intento de acceder al almacenamiento externo falle. Es por eso que es obligatorio en Java, cada vez que vamos a trabajar con este tipo de recursos, tomar la directiva al compilador. Esto significa entonces encerrar el código entre try, así lo vamos a nombrar, try se escribe, ponemos una llave y finalmente la cerramos cuando terminamos de incluir todo el código que queremos trabajar para este acceso al almacenamiento externo. Cada try tiene que tener su catch correspondiente. Entonces, lo que le estoy diciendo es que tome la directiva del compilador durante toda esta secuencia de sentencias, desde el try hasta el catch, y luego le decimos qué tipo de excepción queremos manipular. En este caso le estamos diciendo una excepción de input-output, de entrada-salida, y qué es lo que queremos que se ejecute en ese caso. En este caso lo que estoy diciendo es que me ponga cuál fue el error. Podría poner un mensaje con system out, como estuvimos haciendo el otro día, para que aparezca en la consola. Acá decide el programador qué es lo que quiere hacer en caso de una excepción. Generalmente lo que hacemos es tomar las sugerencias por defecto. Como les decía, hay mucha asistencia, mucho soporte de programación en Java. Entonces uno generalmente lo que hace es googlear su necesidad y tomar las sentencias tal cual están planteadas y hacer las modificaciones necesarias en caso de que uno lo desee. Pero lo que es importantísimo es saber qué es lo que estamos haciendo. No copiar y pegar, como les digo siempre. Lo que les quiero mostrar rapidito entonces acá con respecto a archivos específicamente es que vamos a tener que usar la clase file, que es archivo. En este caso le ponemos F al objeto. Con new estamos instanciando entonces un nuevo objeto de la clase file y lo que le vamos a decir luego entre paréntesis como parámetro cuál es el archivo que queremos abrir. Bueno, mi archivo tiene un nombre muy largo porque se va discriminando según el profesor, según el curso, según el usuario. Esto podría ser directamente datos.txt. En este caso son archivos de textos. Luego vamos a declarar otro objeto de la clase FileWriter. Writer de escribir, nosotros lo que queremos acá es grabar en el archivo. Nuevamente lo instanciamos y lo que le vamos a decir, siempre fíjense que después del new se vuelve a repetir la clase. Esta es la clase, este es el nombre del objeto, el que ustedes le ponen. Igual new, nuevamente el nombre de la clase y a continuación algunos parámetros. En este caso lo que tenemos que hacer es decirle para este objeto FileWriter, que le llamamos FR, cuál es el archivo con el cual queremos trabajar.
En este caso le ponemos F, que es el archivo con que nosotros estábamos declarando aquí arriba, que se va a conectar externamente con este nombre de archivo que le puse yo aquí. Y a continuación podemos poner true, que es para que vaya agregando registros cada vez. Si este archivo no existe, no lo encuentra, lo va a crear. Si no, va a ir agregando. Append, se dice en nuestra jerga, append, agregar registros al anterior. Entonces, como ustedes verán, en mi carpeta yo tengo reportes de SAM de primero, cómo se va armando entonces mi carpeta y cómo se va armando el nombre de mi archivo. Esto es por una aplicación particular mía, no necesariamente tienen que ser tan complejos los nombres. Y gracias a que es un write, va a ir imprimiendo. Y de esta manera, entonces, a medida que yo voy mandando los write, se me va armando mi documento. En este caso, yo le pido que tenga este formato porque quiero que sea un reporte, pero también lo puedo usar para guardar datos, como por ejemplo en las tablas, para guardar datos, que si nosotros lo miramos a simple vista no tiene un significado, pero luego desde mi aplicación, por ejemplo, en los reportes, tomo ese archivo, fíjense que nuevamente voy a trabajar con la clase file, vuelvo a definir entonces mi archivo también de tipo texto. Acá hago una verificación porque puede ser que no exista este archivo porque lo hayan eliminado, que haya algo pasado. Entonces, si existe, voy a trabajar. Fíjense que pregunto, if f.exists. Es un método de la clase file que me va a devolver verdadero si existe el archivo y si no, falso. Entonces, si el archivo existe, ahora voy a declarar de la clase FileReader, porque ahora estoy leyendo, entonces el objeto se va a llamar fr igual a new FileReader de este archivo que estoy aquí. Y como vamos a estar leyendo del archivo, vamos a trabajar con un buffer reader. Un buffer, el buffer siempre es como un portapapeles, una memoria intermedia. Esta memoria intermedia me permite ir tomando de bloques completos, una línea completa de mi archivo de texto, que en este caso es un registro del archivo de texto. Si no, lo tendríamos que ir armando nosotros y nos daría más trabajo. Gracias al buffer reader, entonces, nosotros vamos a poder leer línea por línea. Fíjense que el buffer reader es la clase, br es el nombre que le ponemos, igual a new, estamos instanciando buffer reader y fr hace referencia al file reader, ¿sí? Y el file reader hace referencia al file. Esto pasa lo mismo en visual.net. Siempre que tenemos que trabajar con almacenamiento externo, vamos a tener que hacer este tipo de conexiones para que se pueda hacer efectivo. Por supuesto que arriba tenemos el import de todas estas clases para poder trabajar. ¿Cómo hacemos entonces ahora el procedimiento de grabación? Bueno, le vamos a decir que mientras while, nosotros lo estamos acá, en este caso, yo he declarado un vector que se llama dato, va a ser el de tipo string, lo vemos acá, un vector dato de tipo string de 8 elementos, desde el 0 hasta el 7. Entonces, ¿qué hago? Tomo la primera línea, ¿ven? br, que es el buffer reader, punto readline. De esta manera, entonces, voy a tomar la primera línea, el primer registro de mi archivo de texto. Voy a tratar de asignárselo a dato sub 0, pero siempre y cuando br.readline sea distinto de nulo. Quiere decir que hay un elemento en mi archivo. Si yo quisiera hacer esto y no hay un elemento en mi archivo, va a dar error y va a salir por el catch. Entonces, si
Esto es lo que tiene Java, que me permite hacer estas cosas raras. Fíjense que como que está pasando todo dentro de la condición. Esto se podría separar en dos partes, ¿no? Pero la vamos a interpretar bien. Entonces, ¿qué hacemos? Si BR, el buffer reader, punto readline, me toma la primera línea, es distinto de null, quiere decir que había datos, entonces se lo va a asignar a datos sub 0 y va a ejecutar lo que está a continuación. Si esto es falso, no va a hacer nada de todo esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Y bueno, va a ir tomando distintas líneas en los elementos del vector. ¿Y por qué lo hice de esta manera? Bueno, porque yo en realidad lo que quería era agregar esto a una tabla. No les estaría interesando esto ahora, sí se los voy a mostrar para que vean cómo estaría actuando esto que acabamos de ver recién. Entonces, esto que vimos es parte de este código, ¿sí? Voy viendo en esta tabla lo que fui leyendo de ese archivo de texto. Tenía uno que era más interesante porque les muestra que realmente no estoy trabajando con datos en memoria, ¿ven? Estoy trabajando con datos del 28 del 3 del 2020, del 2 del 4 del 2020. Entonces, esto es un registro que va guardando un reporte histórico. Va quedando en el disco rígido para que yo lo pueda acceder cuando lo necesite.